Es Martes Santo. El Evangelio de la misa de hoy ya nos ha introducido en la sala del cenáculo. Poco a poco nos vamos acercando al Jueves Santo y la palabra de Dios también nos va acercando poco a poco a ese momento central donde Jesús se queda para siempre con nosotros en el sacramento de la Eucaristía, donde instituye el mandamiento del amor. Estamos en la sala del cenáculo y hoy sobresalen tres personajes: Judas, Pedro y Jesús. Yo os invito a que reflexionemos sobre la figura de estos tres personajes. Dos traicionan a su maestro, Judas y Pedro. Yo siempre me he preguntado qué traición es peor, si la de Judas o la de Pedro, porque al fin y al cabo el importante de los apóstoles era Pedro. Pedro era el que había dicho a Jesús: yo te seguiré a donde vayas, yo daré mi vida por ti. Judas niega y vende una vez a su Señor. Pedro 3 veces, incluso jura por Dios no conocerlo, no tener nada que ver con él. Los dos han estado sentados a la misma mesa y han comido del mismo pan. Jesús sabía bien desde el principio a quién elegía y cuál era la debilidad de su corazón. ¿Cuál es la principal diferencia entre Judas y Pedro? Pues que mientras que Judas, cuando niega al Señor, cuando lo vende, se asfixia y se ahorca en la crueldad de su pecado, pensando de que su falta, su error, no tiene perdón, Pedro lo que hace es abandonarse en la misericordia del Señor. Pedro lo que hace es, conocedor de su debilidad, llorar amargamente su pecado y correr a suplicar perdón a Dios. Cuenta el relato de la Pasión, lo escucharemos, cómo cuando Jesús sale de la casa de Anás, camino del pretorio, después que Pedro ha negado a Jesús, hay un cruce de miradas. Tras la última negación de Pedro, dice que Jesús salió y lo miró. ¿Cómo no sería esa mirada de Jesús, llena de amor, conocedora de sus debilidades, de sus traiciones y miserias, pero sobreabundante en amor y en perdón por aquel de quien conocía la debilidad de su corazón? Que dice que esa mirada de Jesús rompió el corazón de Pedro, que lloró amargamente su pecado. De ahí en adelante solamente Pedro confesará su fe en el Señor Jesús, su fe y su confianza en su amor y en su misericordia. Si tú y yo examinamos cuidadosamente nuestra vida y nuestro corazón, veremos que en poco nos diferenciamos de Pedro o de Judas. En nuestra vida también hay muchas traiciones, hemos traicionado muchas veces al amor, hay muchas promesas incumplidas, hay muchos proyectos frustrados, que por nuestra debilidad, por nuestra cobardía, por nuestra miseria, no hemos sido capaces de sacar adelante, de dar la cara, de entregar la vida y cumplir fielmente como el Señor esperaba de nosotros. Pero ¿cuál va a ser nuestra reacción? Ante nuestros fracasos, ¿cómo reaccionamos? ¿Como Judas o como Pedro? Cuando pecamos, ¿qué hacemos? ¿Nos ahorcamos y asfixiamos en nuestro pecado? ¿O corremos a llorar a los brazos de Jesús, que nos conoce, que por nosotros carga nuestros pecados, que con Él los clava en la cruz para redimirlos, que nos regala en su amor una vida nueva? Fijaos qué fácil. Solamente hay que acudir siempre a Jesús, porque no hay pecado, por grave que sea, que en Jesús no tenga perdón. Porque no hay traición, porque no hay negación, por horrible que parezca, que no haya sido borrada por la sangre de Jesús, derramada por nosotros y para salvarnos. Os he dicho que había tres personajes: Judas, Pedro y Jesús. Pues yo os invito, hermanos, a que no nos fijemos tanto en aquellos dos que le entregaron, sino en el que se entregó. El que se entregó por ellos y por nosotros. El que sigue entregándose por todos hoy, que es fuente de amor y de misericordia. ¿Qué amor más grande nos ha tenido, que se entrega por nosotros? ¿Cómo conoce de nuestras debilidades? ¿Cómo se compadece de nosotros? Es que nos ha amado hasta el extremo. Pues que el Señor nos conceda llorar nuestros pecados, arrepentirnos y abrazarnos a su misericordia, ir siempre corriendo a los pies de su cruz para alcanzar de Él la salvación y el perdón de todas nuestras faltas. Que el Señor os bendiga y os conceda su paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.